¿Qué es lo que tienen que saber para química orgánica? Por ejemplo, para lo que es química inorgánica, nosotros tenemos que saber la tabla de valencia, ¿no ve? Si saben la tabla de valencia, pues no van a tener ningún problema con nomenclatura inorgánica. No van a poder formular cualquier compuesto, van a poder formular ecuaciones, etcétera, etcétera, ¿no ve? Eso es en inorgánica. Ahora, en orgánica es diferente, ¿ya? A esto de química orgánica se lo conoce también como química del carbono, ¿no? ¿Ya? Como química del carbono. ¿Por qué? Porque el carbono va a ser el elemento central para formar cualquier compuesto orgánico. ¿Listo? Así que tenemos que conocer características del carbono, ¿ya? Las características del carbono. ¿Cuál es una de las principales? Que el carbono es tetraédrico. ¿Qué significa eso? Que el carbono va a poder enlazarse, ¿ya? Con 4 enlaces. ¿Listo? 4 enlaces. Esos enlaces pueden ser con carbono-carbono, con halógenos, pueden ser con ciclos, cadenas, ramificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O cualquier otro radical que vamos a ver en esto de química orgánica. ¿Listo? Aparte de eso, ustedes tienen que conocer lo que es los prefijos numéricos. ¿Listo? Prefijos numéricos. ¿Cuáles son esos prefijos numéricos? Son estos que les voy a mostrar ahorita. Aquí solamente tienen hasta el 20. ¿Ya? En mi otro textito yo lo tengo hasta 100. Si quieren que les pase, me avisan. Lo tengo hasta 100. Y si no, pueden conseguirse el texto de nomenclatura orgánica de los hermanos Delgadillo. Ahí está por si acaso lo que es los prefijos numéricos. Van a tener ustedes hasta 100. ¿Listo? Y ahí incluso tienen toda la parte teórica, lo básico que tienen que conocer en lo que es química orgánica. ¿Ya? Ahora, aparte de estos prefijos, nosotros tenemos que conocer los grupos funcionales que vamos a estudiar, ¿ya? O hasta donde alcancemos a ver. ¿Cuáles son estos? Estos que están aquí. Estos son los grupos funcionales, ¿ya? Lo primero que vamos a ver son alcanos, luego vamos a ver alquenos, alquinos, hidrocarburos cíclicos, o sea, ciclos. Compuestos aromáticos los vamos a dejar para el final, ¿ya? Porque necesito que conozcan los otros compuestos oxigenados como los alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, etc. ¿Listo? A partir de eso nosotros podemos formar ya estos compuestos aromáticos, porque los aromáticos se enlazan a estos otros compuestos para formar distintos compuestos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que conocer. Esto está en el texto, así que no hay ningún problema, ustedes lo tienen. ¿Listo? Entonces, empezaremos, ¿ya? Vamos a trabajar primero alcanos, pero antes de hacer alcanos, voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a ver, en este caso, los tipos de cadenas que se pueden formar, las fórmulas que podemos tener para trabajar compuestos orgánicos, ¿ya? Les habilitaré un documento para que les pase luego esto. Ya al terminar, ustedes son paralelo 4, química. Paralelo 4, química. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pondremos hidrocarburos. Hidrocarburos saturados. O primero colocaremos fórmulas orgánicas, ¿ya? Esto veremos primero. Esto necesito que sepan. Fórmulas orgánicas. Listo. Ahora, ¿qué es esto de fórmulas orgánicas? Las fórmulas orgánicas son formas de representar a los compuestos orgánicos. Les voy a enseñar los más utilizados porque hay varios tipos de fórmulas. Hay fórmulas porcentuales, hay fórmulas empíricas, hay fórmulas estructurales, globales, estructura de Lewis, hay desarrollada, hay semidesarrollada,
Hay condensadas, hay lineales, de zigzag. Después también tenemos las estereoquímicas o espaciales, etcétera, etcétera. Son varios tipos de fórmulas, ¿ya? Pero les voy a enseñar los más utilizados, ¿listo? Empezaremos primero. Vamos a ver la fórmula global primero, ¿ya? Fórmula global. ¿Cómo es esto de fórmula global? Fórmula global. Fórmula global. Listo. ¿Cuál es la fórmula global? Por ejemplo, repito, para esto necesitamos conocer los prefijos numéricos, ¿ya? Prefijos numéricos. ¿Qué es la fórmula global? En el caso de los alcanos tienen su formulita, ¿ya? Se los voy a anticipar. Para hacer alcanos, por ejemplo, nosotros necesitamos saber esto. Carbono N, hidrógeno 2, N más 2. Esta es la formulita de alcanos, ¿ya? ¿Para qué? Para hacer la fórmula global de los alcanos. Cada uno tiene su formulita por si acaso, los alquenos igual, los alquinos igual, etcétera, etcétera. ¿Listo? Por ejemplo, si yo quiero escribir la fórmula global del propano, ¿listo? Del propano, esto es un alcano por si acaso, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la fórmula global. Prop significa 3. ¿De dónde sale eso? Para los que no sepan, sale de aquí. Met, et, prot, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, undec, dodec, tridec, tetradec, hexadec, pentadec, etcétera, etcétera. Octa, hepta, octa, nona, eicos, uneicos, docos, etcétera, etcétera. Triacont, tetracont, pentacont, hexacont, octacont, etcétera, etcétera. Hasta en que es 100. ¿Estamos de acuerdo? Eso necesito saber. Entonces, prop es 3. Por lo tanto, en vez de n, yo voy a anotar 3. Y 2 por 3, porque n hemos dicho que va a ser 3, va a ser 6. Más estos 2 vas a tener 8. Esta es la fórmula global del propano. Eso es fórmula global. Es como una fórmula donde sintetizas la cantidad de átomos que tiene, en este caso, el carbono y el hidrógeno. En otras palabras, hay 3 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Listo? Eso es fórmula global. Puedes hacer con cualquiera, ¿no? Por ejemplo, si te dicen la fórmula global del decano, ¿ya? Decano, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer lo siguiente. Dec es 10. Entonces, en vez de n anotas 10 y aplicas tu formulita, ¿no? 2 por 10, 20 más 2, 22. Esta es la fórmula global del decano. ¿Listo? Esa es global. Luego de la global tenemos la desarrollada. ¿Listo? Desarrollada. Fórmula desarrollada. Fórmula desarrollada. ¿Cómo es la fórmula desarrollada? La fórmula desarrollada, como su mismo nombre dice, es todo esto expresarlo de forma individual. Por ejemplo, el propano. Seguimos con el propano. La global del propano es este, ¿no? Significa que voy a tener 3 carbonos, 8 hidrógenos. Entonces escribes pues tus 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Y los 8 hidrógenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hidrógenos. Y ahí están, por si acaso, estos enlazados con un enlace simple. ¿Ya? Enlazados con enlace simple, porque esto es un alcano, ¿no? Enlaces simples. ¿Ya? Y no se olviden lo que les he mencionado hace rato. El carbono es tetraédrico, que significa que acepta 4 enlaces, nada más. No puede haber
por demás. No puede haber sobresaturación, tampoco puede haber menos. Tiene que completarse, a menos que sea un radical. Pero eso es otra cosa. ¿Listo? Eso es otra cosa. Luego de esta desarrollada tenemos la fórmula semidesarrollada. ¿Cuál es la semidesarrollada? Semidesarrollada. Fórmula semidesarrollada. Semidesarrollada. La semidesarrollada es similar a esto, pero va a ser de la siguiente forma. Haremos con otro, haremos con el butano. ¿Cómo es el butano? But es 4, hidrógeno va a ser 4 por 2, 8 más 2, 10. ¿Listo? Este es tu butano, ¿ya? A este butano, ¿qué le vas a hacer? Necesito en forma semidesarrollada. ¿Cómo es la semidesarrollada? De la siguiente forma. Son 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Y dice que tiene que haber 10 hidrógenos. Aquí va a haber 3. Ahorita les explico por qué. Aquí va a haber 2. Aquí va a haber 2 también. Y aquí va a haber 3. ¿Por qué? Por lo siguiente. No se olviden que les he mencionado que el carbono solo admite 4 enlaces. Aquí tienes un enlace. Con estos 3 ya están completos los 4. ¿Y dónde se puede observar eso? Aquí. Es lo mismo, ¿no? Este es tu enlace entre carbonos y tus 3 hidrógenos enlazado al primer carbono. Pasa lo mismo, solamente que aquí está en forma semidesarrollada, ¿no? Tus 2 carbonos, 1, 2 enlaces y aquí completas con estos 2 hidrógenos. O sea, estamos aquí, ¿no? 2 enlaces entre carbonos y enlazado con el hidrógeno, ¿no? Los 2, aquí están los 2. De la misma forma aquí y aquí también, ¿no? Se cumple esta parte, ¿no? Tus 3 hidrógenos y tu enlace con el otro carbono. Y este es tu butano. 1, 2, 3, 4, 3, 5, 7, 10 hidrógenos. Cumplimos con lo que nos dice, ¿no? No hay por demás, tampoco no nos faltan. Esa es fórmula semidesarrollada. Luego de esto tenemos la fórmula condensada. ¿Cómo es la condensada? La fórmula condensada, como su mismo nombre te dice, vamos a tener condensaciones. Eso cuando se aplica cuando hay cadenas largas. Por ejemplo, yo tengo, ¿qué se llama este compuesto? No, mucho es mucho. ¿Qué se llama este compuesto? Ya hemos dicho, ¿no? Estamos aplicando la fórmula global ahí, ¿no? Le estamos aplicando la fórmula global. Aquí hay ¿cuántos carbonos? 12. ¿Cómo se dice 12? Nada, señor. No es decano. ¿Cuánto se dice 12? Hace ratito les he mostrado. A ver, los voy a leer. Si tienen miedo a hablar. Eso, muy bien, Jessica. Excelente. 12 es dodecano. Dodec sería 12, ¿no? Dodec. Dodecano. Como es un alcano, dodecano. Ahora, miren, esto es muy grande, ¿no? Son 12 carbonos. Es una cadena larga, ¿no? ¿Puedo hacer los 12? Sí. Pero ¿qué voy a hacer? Lo voy a condensar a 6 carbonos. ¿Qué les parece? Lo vamos a condensar en 6 carbonos. ¿Cómo? De la siguiente forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos nomás. Profe, ¿pero qué? ¿Y los demás 12? Ahorita van a ver. Lo vamos a condensar al segundo carbono. Aquí voy a completar con... Completaremos todo tal como tiene que ser, ¿no? Siempre en los extremos son 3 carbonos por si acaso. Los
carbonos centrales siempre tienen 2, ¿ya? 2 hidrógenos. Y los extremos siempre tienen 3. Carbono primario, carbonos secundarios, ¿ya? Ese es el término correcto. Enlace, 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 enlace. Pero, profe, te faltan. Aquí solamente tienes... Aquí tienes 12 y aquí solo tienes 6. Lo hemos condensado aquí. ¿Y cuánto me faltaría aquí? ¿Cuánto tengo que anotar aquí para que complete a los 12? Aquí me falta, o tengo que anotar un 7. Profe, ¿por qué 7? 7 por 1 son 7 carbonos. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ahora están completos? ¿Sí o no? ¿Se puede condensar de distintas formas? Sí. Estos 7 lo puedo llevar a otro lado, ¿no? Aquí puedo colocar 3, aquí puedo colocar 4. Depende, ¿ya? Lo que me importa es que ustedes aprendan que esto es una fórmula condensada. Lo estoy simplificando en un solo carbono. Los 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se cumplen los 12 carbonos? Sí, aquí está. ¿Los hidrógenos se cumplirán? Vamos a ver. 7 por 2, 14. 14 más 2, 16. 16 más 2, 18. 18 más 2, 20. 23, 26 hidrógenos. ¿Se cumple? Sí. Esto es una fórmula condensada. ¿Listo? Esa es la fórmula condensada para el dodecano. Por si acaso yo estoy decidiendo la condensación, puede venir de otra forma. ¿Qué tal si me dices, profes, puedo hacer esto? Aquí tenía 7, este puede ser 4 y aquí puedo condensar con otros 3. Sí, ¿no ve? Puedo hacer eso. Al final sigue siendo mi dodecano. Haremos la prueba. Aquí tengo 4. Con estos 3 son 7, 8, 9, 10, 11. Oh, perdón, aquí estamos mal, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos me faltaría? Serían 4, ¿no? Porque estamos condensando 2. Ya estamos condensando 2. 4, 4, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Lo ve? Estamos condensando a 2 carbonos, por si acaso. Tengo los 26, contaremos. 8, 10, 12. 12 más 8, 20. Y aquí voy a tener 23 y con estos 26. ¿Se cumple? Sí. ¿Pueden hacer esto? Sí. Todo depende, por si acaso, de la instrucción. ¿Ya? Todo depende de la instrucción. Lo que me interesa, repito, es que ustedes aprendan que esto es una fórmula condensada. ¿Se puede simplificar más? Sí. En algunos casos, cuando hay ramificaciones, para que la cadena no sea muy extendida, se utilizan las fórmulas condensadas y lo van a ver en algunos textos. Ya lo van a ver ustedes en algunos textos. Ya va a venir de forma condensada. Ya no estés anotando todos los carbonos, ¿no? Se va a hacer largo. Mejor condensas y listo. Estás diciendo que ya ahí están todos tus carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Súper. Luego de las condensadas viene los de zigzag. Esto también se utiliza bastante. Fórmula de zigzag, o también se llaman de esqueleto, se llaman lineoangulares o de barras también se llaman. Vamos a anotar 2, ¿ya? Fórmula de zigzag o de barras. Tiene varios nombres, ¿ya? ¿Cómo son los lineales angulares? Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. De esqueleto es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo es esto? Haremos para uno pequeñito. A ver, por ejemplo, el pentano. ¿Cómo sería nuestro pentano? Pent es 5, ¿no? 5. 5 por 2, 10 más 2, 12. Este es mi global del pentano. Pero yo quiero en zigzag. ¿Cómo sería en zigzag? De la siguiente forma, ¿no? Vas a tener
cada punto o cada arista es un carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Cada punto, cada arista es un carbono. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Ahora, ¿dónde van los hidrógenos? En el zigzag ya viene por defecto los hidrógenos. Se supone que ya está ahí. En algunos textos ustedes lo van a ver también de esta forma. Lo vamos a copiar esto, ¿ya? Lo mismo, pero a veces los representan también de esta otra forma. Es válido, sí, porque a la final es lo mismo. Aquí va a estar tu carbono, tu carbono, tu carbono, tu carbono. Así va a ser, ¿ya? En algunos textos van a ver así. Aquí están 3, aquí se supone que están 2, aquí lo mismo. 2, 2. Lo mismo, ¿no ve? Parecería, como si fuese semidesarrollada, pero solamente que está en forma de barras, ¿ya? Es lo mismo, esto es lo mismo que esto por si acaso. Porque igual tienes 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tus 12 hidrógenos, 3, 5, 7, 9 y 12 hidrógenos. ¿Ya? En algunos textos también vienen de esa forma, no hay ningún problema, es lo mismo. Esto es lo mismo. Ahora, hay también las espaciales, pero en las espaciales ya tienes que saber los ángulos de enlaces que hay. Y eso pues ya es un poquito ya... Eso más que todo en la universidad les enseñan eso, ¿no? Les dicen cuánto de ángulo hay entre el enlace carbono-hidrógeno, carbono-halógeno, etcétera, etcétera. Si forma, qué figura tiene, tetraédrica, tiene hexagonal, etcétera, etcétera. Eso ya es un poquito ya más para universidad, ¿no? Porque ellos ya se especializan pues en eso. ¿Listo? Estas son las más conocidas, ¿ya? Las más utilizadas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Empezamos con alcanos lineales, si no hay preguntitas. ¿Estamos bien? Listo. Seguimos entonces con alcanos lineales. A ver, ahora sí vamos a ver alcanos lineales, ¿ya? También conocidos como hidrocarburos saturados, ¿no? Los alcanos también conocidos como hidrocarburos saturados. Recomendación, repasen el texto, la parte teórica, ¿ya? La parte teórica. Hidrocarburos saturados. Anotaremos aquí. Hidrocarburos saturados. Alcanos. ¿Qué son los alcanos? ¿Qué son los alcanos? Los alcanos son, por si acaso, hidrocarburos de cadena abierta. Ya son acíclicos, no son cíclicos. Hay los cicloalcanos, esos sí son cíclicos. ¿Ya? Estos, por si acaso, están enlazados entre carbonos, ¿no? Átomos de carbonos. Y ya les he mostrado cuál es la fórmula general. Era esto, ¿no? Se los vuelvo a reescribir. La fórmula general para formar alcanos es esta. ¿Ya? Carbono N, hidrógeno, 2N más 2. Con esto nosotros podemos formar tranquilamente alcanos lineales. Por ejemplo, ya hemos hecho algunos ejemplos hace rato, ¿no? Por ejemplo, el heptano. El heptano, la fórmula global del heptano va a ser carbono 7, hidrógeno 7 por 2, 14 más 2, 16. Esta sería su fórmula global. ¿Cómo sería su semidesarrollada? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a recorrer esto un poquito más, ¿ya? 7 carbonos, ¿no? 7. Luego 16 hidrógenos, ¿no? Repito, siempre en los extremos. Los extremos, por si acaso, son carbonos primarios, ¿ya? Los carbonos primarios tienen un solo enlace.
Los centrales son carbonos secundarios. ¿Por qué? Porque tienen doble enlace. ¿Listo? O sea, a los entre carbonos me refiero, por si acaso. Dos enlaces entre carbonos. A eso se les llama carbonos secundarios. Y en los extremos están los carbonos primarios. ¿Ya? Eso que quede claro. Cíclico, cadena cerrada. O sea que va a formar un ciclo, ¿no? Puede ser... Ya, este es, por ejemplo, es un pentano. Esto es cíclico, cadena cerrada. Acíclico no es cerrado. Eso significa cíclico. Es la diferencia entre cíclico y acíclico, ¿ya? A ver, ¿qué más? La fórmula global, etcétera, etcétera. ¿No? Y aquí podemos hacer varios compuestos, ¿no? Decano, dodecano, lo que ya hemos ido trabajando. Pueden hacer en forma de zigzag, de barras, condensada, etcétera. ¿No ve? Listo. Lo importante es conocer la formulita, ¿ya? Vámonos con alcanos lineales. Alcanos ramificados. ¿Ya? Alcanos ramificados. Ahora, para alcanos ramificados, por si acaso, hay distintas nomenclaturas, que está la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC, común o derivada también se le llama, ¿ya? Común o derivada. ¿Cómo es esto de la común o derivada? Hay distintos prefijos para nomenclatura derivada. ¿Cuáles son esos prefijos? Anotaremos aquí entonces. Nomenclatura común o trivial también se llama, ¿ya? Nomenclatura común. Común o trivial. Y aquí vamos a aprender esto, ¿ya? En la nomenclatura, por ejemplo, tenemos los siguientes prefijos. Y esto es clave por si acaso. ¿Listo? Tenemos el prefijo N. ¿Qué significa N? N significa normal. O sea, en otras palabras, es lo mismo que hemos hecho hace rato. Si ustedes ven en un ejemplo donde te diga N pentano, lo único que te está diciendo aquí es que vas a tener una cadena normal, pero con 5 carbonos, ¿no? Met, et, prop, but, pent. Estos obviamente con enlaces simples. Y no te olvides completar tú con hidrógenos, ¿no? Siempre con los 4 enlaces que tiene el carbono. Met, et, prop, but, pent. N-pentano. Nada más, cadena lineal normal. Eso significa el prefijo N. ¿Listo? Nada complicado. Luego tenemos el prefijo iso. Esto sí les interesa. ¿Qué significa iso? Iso significa que va a tener un radical o ramificación en el segundo carbono de la cadena principal. ¿Listo? En el segundo carbono. ¿Cómo es eso del segundo carbono? Por ejemplo, isopentano. ¿Cómo sería el isopentano? El isopentano, por si acaso, repito, iso significa un radical o una ramificación en el segundo carbono de tu cadena principal. Aparte de eso, por si acaso, la ramificación se toma en cuenta en la numeración de carbonos. ¿A qué me refiero? Si aquí dice pent, pent significa 5, ¿no ve? Entonces tendrías que tener 5 carbonos. 1, 2, 3, 4 y 5. Pero no, este quinto carbono va a venir aquí como ramificación. ¿Dónde? En el segundo carbono. ¿Cuál es el segundo carbono? Este de aquí.
Aquí está el quinto carbono. Met, et, prop, but, pent. Se toma en cuenta al carbono ramificado como parte de la numeración o la cantidad de carbonos. Eso significa iso. Entonces, como ya tienes tu ramificación, esto va a ser de la siguiente forma, ¿no? No te olvides que siempre tiene que tener tus 4 enlaces. Tienes 3, 4. Aquí tienes 3, te faltaría 1. Aquí tienes 2, te falta 2. Aquí tienes 1, te falta 3. Y aquí tienes 1, te falta 3. Isopentano. ¿Listo? ¿Cómo sé si mi cadena es un anhidro? Anhídrido. Esa pregunta está medio rara. ¿Ya? Eso significa iso. Radical o ramificación en el segundo carbono. Un metil sería en este caso, ¿no? Eso ahorita vamos a ver ramificaciones. La terminación il o hilo. Luego del prefijo iso viene el prefijo neo. Prefijo neo. ¿Qué significa neo? Es similar al iso. Neo, por si acaso, significa que va a haber 2 radicales metil en el segundo carbono. Y de la misma forma que en esto, ¿ya? Igual que en esto, se toma en cuenta las ramificaciones o los radicales como parte de la numeración de los átomos de carbono. ¿Listo? Como parte de la numeración. ¿Cómo sería esto? Va a ser de la siguiente forma. Ahora, por si acaso, bueno, terminaremos esta parte. Por ejemplo, haremos el ejemplito. El neohexano. Neohexano. Repito, ¿qué significa neo? Doble ramificación en el segundo carbono. ¿Ya? 2 radicales metil en el segundo carbono. Y dice hexano. Hex. ¿Qué significa hex? 6 carbonos. Pero de la siguiente forma. 1, 2, 3, 4. Hasta ahí nomás. 5 y 6. En el segundo carbono están tus 2 radicales metil. ¿Estamos de acuerdo? Segundo carbono, met. 2 radicales metil. ¿Listo? 2 radicales metil. Hemos tomado en cuenta como parte de la numeración de carbonos, que en este caso es hex, que son 6. ¿Listo? Aquí completas con hidrógenos, ¿no? Aquí está completo los 4 enlaces, no anoto nada. Aquí tengo 3, aquí también 3, aquí 2 y aquí 3. Eso significa el prefijo neo. ¿Listo? Eso significa el prefijo neo. Seguimos. Luego del prefijo neo tenemos el prefijo meso. ¿Ya? En algunos casos ya no se utiliza, pero de todas formas les enseño. Prefijo meso. ¿Qué significa meso? Meso significa que va a haber ramificación radical, en el segundo carbono y en el penúltimo carbono de mi cadena. ¿Listo? Repito, va a haber radical o ramificación en el segundo carbono y en el penúltimo. ¿Quién? Un metil. ¿Listo? Un metil. De la misma forma que hace rato, se toma en cuenta
todos los carbonos para la numeración, ¿ya? Por ejemplo, el mesoheptano. ¿Qué es meso? Ramificación o radical metil en el segundo y penúltimo, dice, ¿no? ¿De quién? De un heptano. Met, et, prop, but, pent, hasta ahí nada más. En el segundo va a ir el sexto carbono y en el penúltimo, porque este es el último, en el penúltimo otro carbono. Y ahí están tus 7 carbonos. ¿Listo? Este es el primero, el segundo, este es el último y este es el penúltimo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Y completas estos con hidrógenos, ¿no? Ahí está. Aquí solo uno, no te olvides, siempre 4 enlaces. Hay que saturar con los 4 enlaces. ¿Listo? Esos son los prefijos N, iso, neo y meso. N normal, iso segundo carbono, neo en el segundo pero doble radical metil, y en el meso en el segundo y en el penúltimo. Ahora, hay algo que me estaba olvidando. Esta nomenclatura hemos dicho que era nomenclatura común o trivial. Sus nomenclaturas UPACs, en este caso para estos, ¿cómo serían? Ustedes toman a esto como una cadena principal y esto sería ramificación, ¿no? Se los voy a anotar ya para que vayamos anticipando ramificaciones, nomenclatura UPAC para ramificaciones. Este es 4 carbonos y en el 2 tienes un metil. Entonces sería 2 metil, su UPAC estoy anotando ya. Aquí, este va a ser, así se los anotan. 2 metil. Y tu cadena principal es un butano. ¿No ve? Esto sería el isopentano, ¿no? Nomenclatura UPAC. Aquí sería su UPAC 2,2-dimetil. Tu cadena principal también es un butano. Su UPAC de esto, ¿no? De este otro sería 2,4 sí, 4 está bien, dimetil. Tu cadena es un metet prot but pent, ¿no? Un pentano. Esa sería la nomenclatura UPAC de esto, ¿no? ¿Listo? Eso es los prefijos, ¿ya? Prefijos. ¿Qué más? Vamos con radicales. ¿Qué es un radical ahora? Radical alquílico o grupo alquilo también se llama. Anotaremos aquí. Radical alquilo. Echa, la hora pasa muy rápido. ¿Por qué? Alquilo. Radical alquilo. O alquílico también se llama. Uy, ¿quién entró muy tarde? Alquílico. ¿Cómo es esto de radicales? Alguien se ha dormido. Ya, no importa. Listo. ¿Qué es un radical alquílico? Para radicales, por si acaso, tenemos nuestra formulita también. Es la misma de alcanos, pero tiene la siguiente forma. Carbono N, hidrógeno 2N, más 1 nada más. ¿Listo? Más 1. Y con su enlace libre. ¿Ya? Enlace libre. ¿Para qué nos sirve esto? Para que puedan enlazarse a cadenas o a ciclos principales. ¿Ya?
Esto es nuestra formulita para radicales. ¿Listo? Para radicales. Por ejemplo, nosotros teníamos por ejemplo, el pentano, ¿no ve? El pentano tenía carbono 5, hidrógeno 5 por 2, 10 más 2, 12, ¿no? Este era tu pentano. Este es el pentano. A este pentano yo lo quiero convertir en radical. ¿Qué va a pasar? Aplicas la formulita, ¿no? Pero el radical lo único que pasa es que pierde un hidrógeno, ¿ya? Al perder un hidrógeno te queda simplemente esto. Y su enlace para que pueda enlazarse a otro, a una cadena, ¿no? Que pueda enlazarse a una cadena. Si este era el pentano, este va a ser el pentil, ¿ya? O pentilo también. Pentil o pentilo. ¿Listo? Ese es el nombre de ese radical. ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo único que ha pasado es que ha perdido un hidrógeno, pero tiene un enlace libre para enlazarse a una cadena principal. Por ejemplo, yo tengo el octano. Este es el octano, ¿no? Carbono 8, hidrógeno 18, ¿no? 2 por 16 más 2, 18. Este va a perder un hidrógeno y te va a quedar carbono 8, hidrógeno 17. ¿Lo ve? Y esto, repito, va a ir a una cadena principal. Ya no se llama octano, sino se va a llamar octil, ¿no? O octilo. ¿Listo? Octil. Terminación il. Si ustedes ven terminación il, significa radical o ramificación, por si acaso. ¿Listo? Radical o ramificación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Nada más, eso es, ¿ya? Obviamente esto también se puede escribir de forma, en forma semidesarrollada, ¿no ve? Extienden sus 5 carbonos, sus 11 hidrógenos y un carbono libre para enlazarse, ¿no? A una cadena principal, ¿ya? Es lo mismo por si acaso, ¿listo? Es lo mismo. ¿Qué más? Ya hemos visto radicales. Ahora, ¿qué nos correspondería ver? Nomenclatura común para radicales. Ya, estito más veremos, ¿ya? Nos falta ver prefijos sec y ter, ¿no? Esto más veremos. Nomenclatura común. Luego vamos a pasar a nomenclatura yupac. Nomenclatura común o trivial, ¿ya? Nomenclatura común para radicales. O de los radicales. Radicales. Ya. Hace rato hemos visto los prefijos iso, meso, neo, etcétera, ¿no ve? Ahora, ¿cómo son los radicales de estos prefijos? Por ejemplo, es lo mismo que hemos hecho hace rato, ya solamente que se convierten en radical nada más. Por ejemplo, en el caso del propano, nosotros tenemos el propano, que en este caso son 3 carbonos, ¿no? 1, lo haremos la desarrollada, 2, 3, ¿no ve? Ahora, esto yo quiero convertirlo en isopropil. ¿Qué va a pasar? Pierde un hidrógeno, ¿no ve? Isopropil quiero convertirlo. ¿Qué significaba iso? ¿Se recuerdan? ¿Qué significaba iso? Decía que para que sea iso tenía que haber un radical en el segundo carbono, ¿no ve? En el segundo carbono tendría que haber un radical. Entonces, al perder un hidrógeno, esto te va a quedar de la siguiente forma. Tienes un carbono,
Aquí obviamente está enlazado a otro carbono. Y esto, ¿lo ve? Y este de aquí se ha convertido en un iso. Este es tu isopropil. ¿Lo ve? Aplica lo mismo que hemos hecho hace rato. Del segundo carbono tiene su ramificación. ¿Listo? Y de ahí obviamente se va a enlazar a una cadena principal, ¿no? ¿Listo? Eso significa iso. Ya hemos visto hace rato, solamente que ahora son radicales. ¿Cómo sería tu isobutil? O ¿cómo sería tu isobutil? El isobutil va a ser de la siguiente forma. Isobutil. En este caso va a ser lo mismo, ¿no? Del segundo carbono van a ser un radical, ¿no? Tienes tus 3 carbonos, no te olvides que se toman en cuenta todos los carbonos, ¿no ve? Segundo carbono, y aquí vas a tener 3, aquí solo 1, aquí también 3, y aquí solamente 2, ¿no ve? ¿Por qué? Porque pierde un hidrógeno. Y esto se va a enlazar a una cadena principal. Isobutil. ¿Cómo sería tu isopentil? Le aumentas un carbono más aquí, ¿no? Isopentil. ¿Qué más? ¿Cómo sería el neopentil? Neopentil. ¿Qué decía para el prefijo neo? ¿Qué decía neo? Neo te decía que en el segundo carbono va a haber 2 radicales metil, ¿no ve? Entonces tienes 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. En tu segundo carbono, los metil, y esto con enlace simple, ¿no? En este caso, aquí vamos a tener 3, aquí no hay nada, aquí 3, aquí también 3, y aquí 2. Este ya tiene los 4 por si acaso, por eso no se anota nada. Esto es tu neopentil, tu enlace libre para que se pueda enlazar a una cadena principal. ¿Estamos de acuerdo? Ya, con esto vamos a terminar, ¿ya? Veremos el prefijo sec y ter. Prefijo sec primero. ¿Qué significa el prefijo sec? Sec significa carbono secundario. Eso significa sec, carbono secundario. Y ter significa carbono terciario. Por ejemplo, ustedes tienen su propano, ¿ya? Su propano, y de este propano yo quiero convertirlo en secpropil. El propano tiene 1, 2, 3 carbonos, ¿no ve? Así. Lo mismo que hace rato, va a perder un hidrógeno. Y al perder un hidrógeno, te va a quedar nada más esto, ¿no? Sigue tus 3 carbonos. Esto también se mantiene. Pero sec es carbono secundario. ¿Quién de estos 3 es carbono secundario? Este. Ya les he explicado hace ratito, ¿no ve? Los que están en los extremos son carbonos primarios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque solamente tienen un enlace entre carbonos. En cambio, los secundarios son aquellos que tienen 2 enlaces entre carbonos. Por eso se llama carbono secundario. ¿Lo ve? Y a este carbono secundario va a tener un enlace para poderse enlazar a una cadena
principal. Y a esto se le llama sec-propil. ¿Listo? Sec-propil. Sec, secundario. Eso acuérdense, ¿ya? Sec, secundario. ¿No? Ahora, esto también tiene otro tipo de nombre. ¿Qué nombre tiene esto? ¿Quién me dice? ¿A quién se parece este sec-propil? Se puede condensar, sí, se puede condensar. Si son cadenas largas, se pueden condensar. ¿Qué dicen? ¿A quién se parece esto? ¿No se les hace conocido este? Si aquí dice sec-propil, ¿qué también se puede llamar esto? Eso, muy bien. ¿Cómo? Propil. Sería isopropil. ¿Por qué isopropil? Porque iso te dice que en el segundo carbono va a haber un radical. ¿No ve? ¿Dónde está el isopropil? Aquí está, mira. Es lo mismo, ¿no? Si tú ves sec-propil y isopropil, son lo mismo. ¿Bien? Es lo mismo, ¿se dan cuenta? Tienen parecidos, ¿ya? Pero no te olvides, sec, carbono secundario. Pero se los anotaré aquí si quieren esto. También puede ser un isopropil. ¿Listo? También puede ser eso. Depende de lo que te pida, ¿no? Si te pide que nombres con estos prefijos, o si te piden iso, o si te da el nombre iso y te piden en la cadena, pues haces esto, ¿no? Si te dice sec, pues haces lo mismo también, ¿no? Haces lo mismo. ¿Qué más? Ah, ter. El prefijo ter. ¿Cómo sería ter? ¿Qué es ter? Por ejemplo, el isobutano. Perdón, no isobutano, me estoy equivocando. El butano. ¿Cómo sería el butano? Ah, no, estamos mal. Sí. Necesitamos un carbono terciario. Ah, perdón. Prefijo ter, anotaremos aquí primero. Prefijo ter. ¿Qué significa ter? Ter significa terciario. O sea, necesito un carbono terciario. ¿Quién puede ser un carbono terciario? Ahora sí pongo el ejemplo. Un isobutano, por ejemplo. ¿Cómo es el isobutano? Iso ya hemos dicho que va a haber un carbono ramificado, pero en este caso en el segundo. ¿Pero de quién? En un but, ¿no? Met, et, prop, y el segundo carbono, su ramificación, ¿no ve? Completamos con hidrógenos. Aquí tienes uno. Este es tu isobutano, ¿no ve? El isobutano, si se fijan, tiene un carbono terciario. ¿Quién es el carbono terciario? Esto. El carbono terciario es aquel carbono que va a estar enlazado a 3 carbonos. 1, 2, 3. Por eso se llama terciario. A este carbono terciario le vamos a quitar un hidrógeno, o a este compuesto, no a este isobutano. Le quitas tu hidrógeno y te va a quedar esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Lo que me interesa a mí es el carbono terciario. Al terciario le quito, ¿no? Al terciario le estoy quitando su hidrógeno. Y aquí te queda 3, aquí también 3, aquí también 3. Estos son carbonos primarios, ¿no? Y aquí solo 1. Este es mi carbono terciario. Esto significa ter. ¿Puede haber otros? Sí, ¿no? Puede haber otros. ¿Está bien? Y esto obviamente se llama el terbutil. Terbutil. ¿Por qué terbutil? 1, 2, 3, 4. Con su carbono terciario. ¿Estamos de acuerdo? Profe, buenas noches. Dime.
el terbutil es igualito al isobutano. A ver, puede ser, ¿sí? ¿Qué significa iso? Hemos dicho que va a haber un radical, ¿no ve? ¿Cumple eso? Sí, en el segundo carbono. Met et prot but. Es un isobutano o un isobutil, ¿no? Isobutil también puede ser. Muy bien. Isobutil. También puede ser un isobutil. Así igual que hace rato hemos hecho isopropil, ¿no ve? A este también puede ser entonces un isobutil. Dime. Pero el segundo carbono no tendría que perder ese hidrógeno. Isobutil. Ah, ya, perdón, sí tienes razón. Me estoy equivocando. Hay sobresaturación, ¿no? Hay sobresaturación. 1, 2, 3, 4 enlaces. Sí, tienes razón. Ya tiene los 4 enlaces, perdón. Aquí solamente sería esto. Sí, estás en lo cierto. Ahora sí, ¿no? 1, 2, 3, 4 enlaces. Ahora sí, ¿no? Pierde por si acaso un hidrógeno y en este caso solamente le quedaría, bueno, ya no tendría hidrógenos el carbono terciario, ¿no? Aquí sí está bien, ¿no? 1, 2, 3 con este 4. Aquí 1, 2, 3, 4, ¿no? Esto va a ir a una cadena principal, ¿no? Va a ir a una cadena principal. ¿Qué más? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Ya. Quedaremos ahí entonces, ¿ya? Repasen prefijos numéricos. Luego, en este caso, los prefijos que hemos visto. Iso, meso, neo, sec y ter. Eso bastante entran en las preguntas. Esos prefijos. ¿Ya? La siguiente clase ya vamos a ver alcanos ramificados. Esto es la base por si acaso. Alcanos es la base, sí o sí. Después alquenos solamente ya van a tener enlaces dobles. Vamos a ver prefijos o terminaciones en il, iliden, eniliden. En alquinos vamos a ver solamente inil. Luego de alquinos vamos a ver hidrocarburos cíclicos, ¿no? Cadenas cerradas, ¿ya? Luego de eso ya vamos a ver alcoholes, etcétera, etcétera. La base son los alcanos. Ahí está la base de toda la nomenclatura orgánica. En base a eso ya se van a ir uniendo más grupos funcionales, ¿no? Y vamos a formar otros tipos de compuestos. ¿Está bien? Listo, muchachos. Si no hay preguntitas, les comparto el documento. Nos vemos la siguiente semana.